En el 2020 aprendimos que el amor y la solidaridad, esas son las fuerzas que nos mueven. En Coop Mam somos parte de tus experiencias y sueños. El futuro es ahorra. Cooperativa Mamoncito, deposita tu confianza. Desde la República Dominicana soy Ivonne Ferreras. Miren, corría el año 1996 cuando estaba al aire un programa que se llamaba El tiempo pasa. El productor general de ese programa era Jackie Núñez del Risco. La directora ejecutiva, la productora, era Anita Ontiveros. Y ahí tuve la oportunidad de conocer de cerca a una persona, a una mujer con una capacidad extraordinaria, pero con un don de gente y una humanidad que trascendía el tamaño de su diminuta figura. Con Anita Ontiveros tuve ese privilegio de trabajar en el área de investigación, en ese espacio. El tiempo no fue muy prolongado, ahí nos acompañaba Maribel Contreras e Ivette Marichal, y la verdad que no fue ni una ni dos veces que tuvimos prácticamente que amanecer siguiendo el ritmo de esta extraordinaria mujer que ayer nos deja. 60, 70 llegó al país de la mano de su pareja, Horacio Lamadrid, y por supuesto la niñez nos recuerda a esos programas que, como La Casa de Pequita, fue cuando empezó entonces a conocerse la figura de esta extraordinaria mujer, trabajadora incansable de la televisión. Pasa su alma, quería referirlo, porque con ella también yo, como muchos dominicanos, dominicanas y sobre todo vinculados a la comunicación, tuvimos la oportunidad de trabajar en una experiencia extraordinaria y maravillosa. Ven en paz, mi querida y bien recordada Anita Ontiveros. Hoy hay muchas informaciones y ha causado mucho revuelo el anuncio que hizo a través del decreto 124 el presidente Luis Abinader, que muchos entienden es una especie de cortina de humo según la oposición, y estamos hablando del decreto en el que se regula la publicidad oficial precisamente para las elecciones que ya, bueno, estamos en la campaña, tenemos unas elecciones a la vuelta de la esquina en febrero y por supuesto los acontecimientos de mayo con la presidencial y congresual. Y dentro de lo que se han pronunciado en la oposición, y uno tiene que vivir permanentemente recordándole cosas a nosotros, aunque a veces no se entienda mucho el manejo del background desde la gente común, que ahora tiene más acceso a través de las redes que si no a los medios masivos de comunicación a emitir sus opiniones. Y por supuesto, ese manejo de ese background frente a las declaraciones del presidente, del expresidente Leonel Fernández, y a través de su partido, la FUPU, la Fuerza del Pueblo, ayer calificaba de vulgar engaño el decreto emitido por el presidente Luis Abinader con el que pretende regular la publicidad del gobierno. Emitían un comunicado y ahí decían que era un programa propagandístico, por ejemplo, lo que está ocurriendo hoy en el sur usando los recursos del Estado, y es donde hace mayor énfasis en su crítica el expresidente Leonel Fernández, uso de los recursos del Estado, con quien, de ser así, todos estaríamos de acuerdo. Pero la verdad es que nosotros tenemos que vivir recordando, y una de las cosas que hay que recordarle al expresidente Leonel Fernández es que si en este caso el presidente Luis Abinader y su gobierno, que estaría muy mal y que hay que ser crítico y que hay que hacer la denuncia, utilizó los recursos del Estado, eso no es definitivamente, si es así, una característica o una responsabilidad solo de Leonel Fernández. Yo quiero recordarle, hoy que es jueves de TVT, de hecho lo voy a colgar, cuando en noviembre del 2011 en Nueva York, el presidente Leonel Fernández dijo que iba a usar más de 40.000 millones del Estado para que Danilo Medina ganara la presidencia. Ustedes me están oyendo, más de 40.000 millones del Estado para que Danilo Medina ganara la presidencia. Era parte de ese dinero del déficit, con lo que terminó su gestión muy mala, por cierto, Leonel Fernández, con un déficit de 144.000
millones de pesos que llevó a la gente a la Plaza de Independencia a vocearle cuantas cosas a Leonel Fernández. No terminó bien ese último periodo y por supuesto parte de ese dinero que fue déficit es esos 40.000 millones que él dijo que iba a utilizar y que probablemente utilizó, aunque después se estaban pidiendo cuentas de cómo se había utilizado, para pavimentar calles, carreteras, para conquistar el favor del electorado dominicano y por supuesto para la propaganda y para la campaña. Admitir entonces en ese momento que el Partido de la Liberación Dominicana iba a utilizar para las elecciones que estaban allá a la vuelta de la esquina, que era en 2012 y que el candidato era Danilo Medina, que iba a utilizar 40.000 billones como recursos del Estado para impulsar una campaña. Yo creo que simplemente descalifica al expresidente Fernández por las críticas que hace ahora respecto a la utilización que según él se estaría haciendo a pesar del decreto que ha emitido el presidente Luis Abinader respecto al tema de los recursos del Estado. ¿Qué quiero yo decir con todo esto? Que tenemos que tomar con pinza y que tenemos que poner en contexto y hacer retrospectivas respecto a lo que estos políticos, dependiendo de la coyuntura, nos dicen en cada momento. Yo no estoy diciendo que si se hace ahora está bien, absolutamente, y soy una crítica voraz de todo esto. Ahora, cuando tú encuentras que se montan entonces en la coyuntura, a pesar de que habían hecho exactamente, no solo hecho, sino también admitido exactamente lo mismo, señores, nos dicen la calaña, la catadura de los políticos que nosotros tenemos en el patio. Otro de los temas del día de hoy, por supuesto, es el caso que yo no sé cuáles serán los resultados que va a arrojar la Procuraduría General de la República respecto a las muertes que en este caso involucraron a la policía con su esgrimido pretexto siempre de los intercambios de disparos, pero ahora que no es la primera vez que esto ocurre y que lamentablemente tampoco va a ser la última, porque a pesar de la cacareada reforma de la policía que al final nos deja bastante claro que es un desastre y que no hay ninguna reforma policial que no se muestra dispuesta a renunciar a esos odiosos métodos bárbaros de ejecutar a, según ellos, reconocidos delincuentes aparados en el desacreditado argumento de que cayeron abatidos en un intercambio de disparos y que nadie le crea a esa policía. Con el agravante, por supuesto, en esta ocasión, que dos de los presuntos delincuentes que dice la policía pertenecían a la Armada y que según la versión policial formaban parte de una organización criminal conformada por civiles. Los argumentos de Manuel María Mercedes del Comité Dominicano de los Derechos Humanos es que estos militares estaban cumpliendo una función de doble agente. ¿Es así? Yo no lo sé. Tendrá entonces que arrojar como resultado esa tesis, ¿no?, la Procuraduría General de la República, que es la que tiene el caso en sus manos. Pero la verdad es que policías y militares que se dedicaban a robar y a atracar y a dar tumbes de drogas, al tráfico de armas de fuego, a los cobros compulsivos, entre otros delitos, bueno, pues nos dice cómo están permeados esos cuerpos castrenses, por un lado, la propia policía por el otro, y las complicidades, por supuesto, que es lo que probablemente se quiera callar cuando esgrimen los odiosos, los terribles intercambios de disparos que al final no son más que ejecuciones extrajudiciales. Una verdadera empresa criminal con una amplia oferta de servicios, y al igual como ha ocurrido en otras circunstancias en las que esas versiones tan mentirosas y tan llevadas y traídas que nadie cree de los intercambios de disparos, que ha sido desmentida en muchísimas ocasiones, y en este caso también, porque resulta que si no aparece un curioso que graba lo que ahí ocurrió y que muestra y sube de inmediato a las redes sociales ese video en el que se ve a los miembros de DICRIM como cuando lo apresan vivo y lo introducen en un vehículo policial, tuviera la muerte por partida doble, porque yo no sé realmente si esos agentes eran delincuentes, yo no lo sé.
porque como los muertos no hablan y como el recurso de la policía fue la ejecución en este caso, entonces me pregunto, y yo creo que es dentro de las tantas preguntas que se plantea en este caso, ¿a dónde se los llevaron para ejecutarlos a sangre fría como lo hicieron y sin darles la oportunidad de defenderse? Porque las cuentas como que no cuadran, de donde ellos dicen que los agarraron y de cómo aparecen entonces en una cabaña ahí en la carretera Sánchez. Ahí hay muchas preguntas que se quedan sin respuestas y que deberán ser respondidas en la investigación que ya inició el Ministerio Público, que ante las evidencias de que se trató de un vulgar asesinato cometido por miembros del cuerpo del orden y en nombre del orden y en nombre de la ley, violando precisamente la ley, no le quedó de otra que asumir su responsabilidad en este caso a el Ministerio Público. Y aunque vale señalar que no somos pocos, ¿no?, los que podríamos dudar de que se llegue al fondo del asunto, porque hay muchos otros casos y yo sigo refiriendo a algunos que con el argumento del intercambio de disparos no fue más que un desastre. Sin embargo, nunca supimos ni nunca se llegó al fondo del asunto. No sé, probablemente ahora en este caso nosotros podamos tenerlo, porque una cosa sí hay que admitir, y es que por lo menos la cabeza del Ministerio Público es cosa diferente, y hasta los cabecillas de esa organización criminal, que es donde debería terminar la investigación, porque según familiares, las víctimas se les mató para que no revelaran información comprometedora sobre oficiales de un mayor rango que estaban involucrados en todo ese desastre. Y tiene que ser así. Porque en la mayoría de los casos, cuando no es porque falla el protocolo, cuando no es porque las ineptitudes de la policía en su bárbaro accionar, esgrimen intercambios de disparos, lo que se esconde también son las complicidades de miembros o de la policía o de otras instituciones militares. Y precisamente por eso, porque aquí estamos ante el hecho de que esos muertos no podrán hablar, y por eso se esgrimen los intercambios de disparos, para que no se hable y para que no se profundice en las investigaciones, es que los fiscales responsables de llevar hasta sus últimas consecuencias esta investigación se le pondría bastante difícil, ¿no? O sea que son de verdad un caso que no debemos abandonar, porque hay que llegar, sí, a esas consecuencias últimas y de plano, por supuesto, seguir nosotros cuestionándonos, porque se ha puesto en evidencia de que esa cacareada reforma policial o transformación de la policía, señores, simplemente es en teoría, porque en los hechos se sigue haciendo exactamente lo mismo desde antes que pusieran primero a una comisión y después a todo el mundo de mojiganga, haciéndolo creer que la policía está reformándose. Entonces, hay que darle seguimiento a este caso. Mientras tanto, yo quiero dar seguimiento a Farmacias GBC con su 20% de descuento. Eso es en todas las sucursales. Sí, por supuesto, pediré a ustedes que le den like a esta transmisión, que se suscriban si no lo han hecho. Decirles que fue apresado Emmanuel Rivera. Oye, ustedes recuerdan ese caso. Mañana vamos a hablar de eso, porque le dimos seguimiento muy de cerca, en el que estaban involucrados nuestros amigos de Acción Rápida de allá de Nueva York. Así es que enhorabuena, Dayanara Borbón. No pierdas la fe, mi querida, que estaba viendo las cosas con ojeriza en esta red, que es todo un entramado y que se difundía se difuminaba por muchas provincias del país. Parece que este caso que exhibía vínculos poderosos, según él, que parece que no eran ninguno, y que lo que se estaba era siguiendo el rastro del dinero. En este caso, bueno, pues cayó, y qué bueno que cayó Emmanuel Rivera. Mientras tanto, señores, suscríbanse a este canal de YouTube, y si quieren a patreon.com/soy Ivonne Ferreira. Salud con este cafecito.